Bueno, Mario Alberto José Escobar. Mi nombre es Ruth Ramírez Olivares. Psicólogo general, yo tengo la formación en psicoanálisis. Soy maestra en psicoterapia gestal para adultos y adultas. Pero lo hice a partir pues, de asistencias a seminarios o cuestiones más de carácter extracurricular que una maestría, porque cuando yo egresé pues no estaba la maestría como tal. ¿Sí? Estudié la licenciatura en psicología y después me fui a estudiar al DF la maestría en psicoterapia gestal. Bueno, particularmente yo me centro con adultos y adolescentes. Adultos y adultas y pareja. Pues no, más bien es la consulta y es una cuestión meramente clínica. Tengo como compañero de trabajo un psiquiatra y ahí es donde canalizo a mis pacientes cuando es necesario. Bueno, mire, lo que pasa es que ya en un nivel psicoanalítico, originalmente el cuadro de diagnóstico multiaxial es algo que no se emplea. ¿Sí? Entonces, lo que hay es ciertas cuestiones donde de pronto uno advierte que hay como una situación más bien, si usted quiere, de carácter orgánico. ¿Sí? Y ahí pues se puede trabajar o derivar con algún neurólogo, pero digamos, él haría su trabajo y de pronto ya la parte que es propiamente de la subjetividad y el trabajo con el paciente ya sería lo propiamente psicoanalítico. ¿Sí? Ya en el caso de un diagnóstico en psicoanálisis no se emplea, o sea, regularmente no vamos a emplear el uso de un diagnóstico clínico. Pues. Originalmente, en algún momento en la gestal se creía que no podíamos diagnosticar, entonces se había desechado la importancia de la historia clínica y también se había desechado el uso de los instrumentos de, por ejemplo, el DSM-5, ¿no? Y este tipo de manuales de diagnóstico, el CIE-10. Sin embargo, en la línea de la psicoterapia gestal que yo estudié, sí vemos la parte psicopatológica. Los diagnósticos no sirven para decirle al paciente que está enfermo de algo en nuestro enfoque, ¿no? Pero sí sirve para que yo tenga un mapa de la persona y entonces pueda reconocer cuando es un límite del trabajo terapéutico que yo puedo hacer y el trabajo que yo ya estoy fuera de contexto a hacer porque el origen del padecimiento es una cuestión orgánica. Cuando yo veo sintomatología, yo sí retomo elementos del DSM-5, observo, escucho, veo el discurso, hay un test que se llama Minimente y ahí vas checando también si está en tiempo, espacio, persona, elementos obvios en la entrevista, ¿no? Y a partir de eso yo decido canalizar a la persona con el doctor que yo trabajo y entonces ya él hace un diagnóstico desde su formación psiquiátrica, ¿no? No soy psiquiatra, no soy médica, ¿no? Entonces yo hago esto y él hace su parte. Regularmente los pacientes ya traen un historial, o sea, es muy peculiar porque ellos ya traen una situación como una historia, o sea, algunos de los pacientes que yo he tenido llegan ya con un tratamiento y llegan con un tratamiento ya sea de carácter neurológico o de carácter psiquiátrico. La mayoría han ido antes con un psiquiatra, pero en el caso, por ejemplo, de que si la sospecha sea de un carácter orgánico, más bien es con el neurólogo. Entonces, ¿a usted le han derivado pacientes? Sí, pero han sido, digamos, en cuestión de psicoterapia. ¿Sí?
y le digo, han sido particularmente pues casos donde ya, o inclusive ellos han ido con un psiquiatra y lo que ha hecho el psiquiatra es que pues les daba algún tipo de medicamento. Bueno, creo que ya de alguna manera se los comenté, ¿no? O sea, trabajo con un psiquiatra en conjunto. Sería derivarlo. Sí. Pues de manera conjunta implica, por ejemplo, de que si usted se refiere a que de pronto se haya alguna derivación, pues hay varios casos, ¿no? Nada más ahí yo no les podría decir qué caso, ¿sí me voy a explicar? Pero si habla así como una cuestión multidisciplinaria, donde de pronto estén, digamos, todos ahí en el caso, pues no, salvo en el hospital civil, pero alguna vez cuando estuvimos ahí lo que hacían era de que pues cada quien tenía como su tratamiento, ¿sí? Bajo el mismo paciente. Bajo el mismo paciente, pero no era algo que pudiéramos decir multidisciplinario, porque no todos íbamos al mismo problema. O sea, curiosamente cada quien tenía su problema que atender. ¿Sí? Trabajo con un psiquiatra en conjunto y bueno, es compartido, ¿no? Él cuando tiene pacientes en la consulta me canaliza pacientes que él piensa que requieren un tratamiento psicológico aparte de la medicación y viceversa, yo hago lo mismo, ¿no? O sea, cuando veo que es necesario un tratamiento psiquiátrico, yo inmediatamente canalizo y él es el que da la última palabra, ¿no? Si él regresa al paciente y dice, el doctor me dijo que no necesito, que está bien, ¿no? O sea, pero yo prefiero corroborar, ¿no? No me ha fallado en ninguna ocasión, esto supongo que tengo bastantes elementos en experiencia y teóricos y metodológicos para saber cuándo hacerlo, porque no ha habido una sola ocasión que el doctor regrese a un paciente sin medicación. Válgame, pues brevemente yo creo que no, pero sí de una manera si queda muy rápida, pues pudiéramos hablar de un método psicoanalítico. El psicoanálisis lo que se busca precisamente es encontrar pues aquellos elementos que en el discurso del propio paciente, que acá le llamamos analizante, pudieran precisamente estar vinculados con un malestar en su propia subjetividad, o sea, cierto tipo de acciones que él, por ejemplo, no entiende, o ciertas cosas que de alguna manera a él le están generando un displacer, pues un dolor, dijéramoslo así, y que de cierta forma eso es lo que pues por ello acude a sesión clínica. Y ya Freud estructura el método psicoanalítico, el método después más adelante Lacan le da otra forma, y particularmente el método contiene ciertos elementos. De manera muy general pudiéramos hablar de la asociación libre, de la interpretación, del manejo de la transferencia, ¿verdad? Como elementos del método, no técnicas, el psicoanálisis no técnicas, ¿verdad? Sino que más bien son elementos que nos permiten trabajar con un paciente, pero como cada paciente es único, como cada caso es único, entonces no podríamos decir que se aplique una técnica para tal tipo de trastorno o para tal tipo de problema. Así es, sino que cada problema, cada sujeto tendría sus propias problemáticas muy singulares, de manera pues de que entonces solamente trabajamos con ese método, ¿sí? Y a partir de ese método hay ciertas cuestiones que el analista debe de tener en cuenta, pues que a lo mejor aquí sería pues algo tardado como explicarlas, pero que de alguna manera sostienen lo que se va a llamar pues la función del analista, ¿verdad? Lo que él hace o cómo opera frente a un paciente. Sí, se alimenta de varias líneas, ¿no? Pero la principal y la que a mí más me gusta es la filosofía existencial, ¿no? A partir de ella, esta filosofía se retoman elementos como la libertad, se retoman elementos como las situaciones límite, la época, ¿no? Poner en paréntesis, eso es una parte, ¿no? Después se retoma el humanismo, en su sentido de qué significa ser humano en nuestro enfoque, ¿no? Retomamos también elementos del budismo zen,
algunas técnicas también del budismo, y retomamos también algunos elementos sistémicos cuando vemos la parte holística, ¿no?, de los individuos y las individuos.